yo siempre lo he dicho, yo soy rebelde sin pausa, si acaso, o rebelde con 1000 causas. El sistema te quiere drogado, sedado, ebrio, torpe, adormecido, sin voluntad. Soy un hombre y un político de izquierda que reconoce los errores que la izquierda ha cometido. Interesantísimo. Absolutamente, jamás podría negar los errores, porque al negarlos estaría cometiendo el error y muy probablemente cometer los mismos errores. Hoy en PLB contamos con la presencia de un gestor cultural, de un artista que ha sabido plasmar en sus letras la profundidad de su pensamiento. En rock, también de un político de cepa. Contamos con la grata presencia hoy de nuestro amigo Giovanni Lupino. También queremos hacer énfasis que este no es un programa con tintes políticos ni de ideologías marcadas. Solamente queremos indagar en el pensamiento, en la profundidad de sus ideas y por qué ha causado tanta furor en las redes sociales y cuáles son sus proyecciones a futuro en esta rama política. Bienvenidos. Muy buenas noches, Giovanni Lupino. Qué gusto tenerte acá. Ahora sí ya podemos estar en esta conversación que nos había costado programarnos, ¿no? Un poquito, porque tus actividades también. Correcto. Muchísimas gracias, Cristian, ante todo, a la audiencia que nos está viendo y escuchando. Y pues bueno, sí, ya estamos aquí. La tercera es la vencida. Sí. Oye, qué chévere que podamos conversar, porque yo siempre te he visto en entrevistas que te hacen de temas políticos, pero la gente no conoce al Giovanni que yo conozco, claro, y que muchos conocemos. Entonces yo debo hacer una intro de que tú eres una persona que se te ve con una postura bastante fuerte, enérgica, pero eres un pancito que todo el mundo quiere. O sea, todo el mundo que te conoce, eres muy entrañable, saben que pueden contar contigo. O sea, y me gustaría que la gente sepa también, porque esa postura no solamente es de alguien que sí tiene esa energía, que la demuestra, ¿no?, propia de la juventud, pero que también es una persona que se puede conversar de todo y que se puede llegar a ningún tipo de conflictos, ¿no? Porque a veces esto de la política y estas conversaciones pueden traer ese tema, ¿no? Exacto, se tiende a eso. Se tiende a eso, sí, correcto, exacto. El detalle es que solemos creer que un político es alguien hostil o determinante u obtuso, Okay. o cerrado. Okay. Voy a usar esa palabra. Pero yo creo firmemente que nosotros que venimos de la entraña popular y que conocemos las urgencias y necesidades, que entendemos el amor, la bondad, la caridad, la solidaridad, la caridad en buen sentido de la palabra, el compartir, somos eso, esos son nuestros valores, nuestros principios. Y una vez asumido el compromiso social, optar por una vida política para mí es lo más fascinante, lo loable, lo justo, lo urgente en estos momentos. Entonces, sí me ha pasado que la gente regularmente, además por mi aspecto externo, suelen creer que soy un salvaje y esas cosas que, bueno, sí lo soy, si es que usted lo quiere. Pero nada, me caracterizo y te agradezco mucho por esa introducción y la deferencia y esas bonitas palabras. La amistad que hemos forjado durante unos años, claro, ha hecho que nos entendamos y sepamos quiénes realmente somos, mucho más allá o más atrás o más profundamente que de lo que se expone en las redes sociales. Así es. Entonces, eso. Mira, yo quisiera también conversar desde el principio, ¿no? ¿Cómo Giovanni llega a ser Giovanni? Tú estudiaste en la misma escuela que yo. Ah, sí. Ajá, estudiaste en el IPAC. En el IPAC. En el IPAC. Correcto. ¿No? Tengo una anécdota interesantísima en la escuela, porque yo en 5º grado, yo ya en el laboratorio de informática, al menos en 5º grado, yo recuerdo que yo ya sabía hacer páginas web en la escuela. Oh. Imagínate ese nivel académico, bueno, ese nivel de la educación privada, por supuesto, que tuvimos el privilegio. En ese momento mis padres estaba vivo y podía haber un
el gasto compartido entre mi madre y mi padre. Perfecto. Mi madre también estaba trabajando en ese momento en un buen cargo y por eso optaron por ponerme en esa escuela y me sirvió muchísimo. De hecho, mi fascinación por la música sinfónica y clásica viene de la escuela, porque yo recuerdo, no sé si recuerdas o no sé en qué momento... Recuerda que soy mayor que tú también. Exacto. Entonces, en el recreo ponían música sinfónica en las bocinas. Ajá. Sí, entonces, sí, claro en los que sí. actos cívicos, en las temprano, en la entrada del colegio, ibas entrando oyendo música clásica, música sinfónica. Claro que lo sí. cual me parece fascinante. De hecho, yo tengo una loca idea. En algún momento, cuando me toque servir públicamente, lo más probable es que opte porque en el transporte público se oiga música sinfónica y clásica. Y no va a ser opcional. Bien. Oye, Giovanni, bueno, en la escuela la pasamos todo chévere. Luego viene el colegio. No sé en qué colegio estudiaste, Giovanni. En algunos. Es que lo interesante de eso es que mi padre murió cuando yo terminé justo la escuela. Ya. Y la economía se vino abajo, se complicó todo y yo no pude seguir en una escuela privada. Tuve que entrar en una escuela pública en el Ingenio San Carlos. Yo terminé el 6º grado allá. Yo hasta 5º grado estuve en el IPAC, luego el 6º grado allá. Y lo interesante es que me di cuenta a muy temprana edad de cómo funciona esto de los peldaños sociales, de las clases sociales. En la escuela yo fui un niño muy delgado y dientón, y mi hermano era un chico muy gordo, muy gordo. Entonces en la escuela estéticamente no nos veíamos como lucían los demás, y no jugaban con nosotros en la escuela, en el recreo, no. Eso hizo no crear un resentimiento social, pero sí darnos cuenta a muy temprana edad de cómo se manejan. Claro, no era culpa de esos niños, pero era culpa de los padres que los criaron con una estética impuesta de que si la persona o tu compañero luce raro, chico, flaco, dientón o de otro color, entonces ese man no debe ser tu pana. Intuyo yo que algo de eso puede haber pasado porque literal nos jugaban, pero paradójicamente nos cambiamos de la escuela y fuimos a esa escuela y todo el mundo jugaba con todos. En la escuela fiscal, Luis Bernaza, no me acuerdo cuándo, del Ingenio San Carlos. Entonces, y luego estudié en Luis Bonini Pino, el colegio, un colegio fiscal también, 3 años. Luego el Liceo Italiano. La economía mejoró un poco. Estudié en el Liceo Italiano 1 año, el 4º curso. Ahí conocí a mi pana Aquiles Álvarez, a quien le mando un saludo. Aquiles Álvarez estudió también ahí en ese colegio. Nos hicimos grandes panas. Luego nos negaron la matrícula porque éramos unos chicos bastante enérgicos, relajosos. Y yo terminé mi colegio en un colegio de la Garzota, el USA. Yeah. Una vaina rarísima, random, como dicen los jóvenes ahora. Entonces, ok. O sea, todo esto te ha hecho que tú puedas descubrir, como tú dices, ¿no? Los temas sociales, ¿no? Porque el IPAC era un poquito más, digámoslo, aniñadito. Era un colegio para gente pudiente. Sí, exactamente. Bueno, sí. Entonces, y luego pasas a otros colegios en los cuales ya puedes tratar a otras personas con también otras necesidades, ¿no? Exactamente, me encantó mucho y ahora en retrospectiva puedo entender que esa dinámica me sirvió muchísimo para saber y para ser quien soy ahora. Entiendo que hay mucha gente que no le caigo muy bien, tengo otros muchos queridos y pues bueno, estos son los gajes del oficio. Por opinar a veces uno tiende a caer mal, pero no fuese yo quien soy ahora si no hubiese pasado por todos esos cambios, digamos que drásticos, y haber conocido desde muy temprana edad cómo funciona el sistema, me atrevería a decirlo así. Perfecto. Oye, y yo, después de esto que pasas el colegio, entras a esta fase que es la que me hace conocerte, ¿no? Y tratarnos más de cerca, que es la parte musical, la parte artística que esa fluye, ¿no? Es más, una de las mejores letras que yo he escuchado de canciones de rock son las tuyas. Gracias. Y te lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Porque yo también tengo mi banda y tú sabes, ¿no? Correcto. Entonces, son muy buenas letras que reflejan todo ese pensar que tú tienes y obviamente la profundidad que tienen. Pero, ¿cómo entras en esta parte del rock y a tocar y todo eso? Mira, a mí toda la vida me gustó el dibujo. No sé por qué, lo primero que oí en mi vida, el primer cassette que me compré a los 9 años, mi madre nos llevó al Garzocentro, no recuerdo el nombre de la tienda musical. Mi hermano yo me compré un cassette de los Beatles, el I Hard Day Nights, y mi hermano se compró un cassette de Sandy Papo. Imagínate esa vaina. Entonces, recuerdo con mucha gracia, como algo jocoso. Mi padre oía rock and roll y es muy probable que por ahí haya sido mi gusto hacia los Beatles. La primera banda que oí en mi vida fueron los Beatles. Okay. Entonces dije, me gustó el rock, el sonido. Buscaba en ese momento
no había internet, por supuesto, ¿no? Pero sacando las letras en cancioneros, indagando, tratando de buscar las letras, qué significaban, todas esas cosas me hizo compenetrarme más con el arte, la cultura. Me empezó a gustar el skate. Esa estética de skate, de calaveras, de zombies, de ropa un poco ancha, rotosa, la rebeldía, salir a patinar, conflictos con la policía, ese choque de generaciones entre el joven que sale a patinar y el señor que está enojado porque anda rompiéndole la escalera. A ver, perdón que te interrumpa, tú eras skate. Claro, yo fui skate, claro, por supuesto. No, mira, llegué a un nivel intermedio, no, tampoco fue amateur. Como los pros no, claro. fui un man por ahí que sí me saltaba 3 tablas. Los expertos en skate sabrán y entenderán. Por ahí me salían mis trucos, grind, flip, backside, Tesla y todos esos grupos, esos trucos me salían. Y en ese mundo conocí a un amigo que se llama Paulo, qué pena, no me acuerdo, me acabo de olvidar el apellido. Él ya falleció. Él salía a patinar con Walkman y con una mochila repleta de cassettes de punk, de bandas, por decirlas, tipo nueva escuela. Pero primero oí eso. Me llamó la atención el hecho de los cassettes, de salir a patinar rodando con un cassette, oyendo música. Y también me puse a indagar las letras de esos grupos que oíamos. Te digo, bandas como Bad Religion, NoFX, Offspring, todas esas cosas. Perfecto. Que paradójicamente luego no me gustaron, pero fue lo primero que oí. Las primeras cosas como de punk que fueron esas cosas. Por supuesto, Ramones, Sex Pistols, todo eso ya fue inventándose luego, pero después empecé a oír música colombiana, grupos venezolanos, Apatía No, Renuencia, Colombia, BCN, Ira, Fértil Miseria, en español. Entonces entendía directamente qué era lo que estaban diciendo en esas letras y me identifiqué absolutamente con esa música, que luego me hizo entender que lo que había oído primero no era precisamente quizás una música de protesta o el punk como yo lo puedo concebir, sino otro tipo de música que sí, bueno, es agradable. Pero luego me encaminé y me posicioné en este punk underground, que le llaman, subterráneo, que es poco buscado, que es poco comercializado, que no lo encuentras en las sellos, en las distribuidoras o en las disqueras conocidas. Todo es autogestionado, grabado en salas de casa. Entonces me gustó eso porque era lo más alcanzable, era lo más cercano. Eso fue lo que me hizo a mí creer posible que yo también podía tener una banda. Y luego la tuve. Napa. Y yo tenía 14 años cuando era el año 99 y estaba aquí el cambio del dólar del sucre al dólar. Sí. Recuerdo que una de las primeras canciones se llamaba El Muerto del Sucre. Y era un niño de 14 años, porque a los 14 años todavía es un adolescente. ¿Tu canción se llamaba? Ha Muerto el Sucre. Ha Muerto el Sucre. Del grupo Napa. ¿Y podrías decir que esa es una de tus primeras canciones? Sí, claro. Ha Muerto el Sucre, Desgracia Popular, unas canciones que grabé en una casa, en una sala improvisada, ambiental, en Alborada. Creo que el que grabó eso le decían Pelo de Chancho. No recuerdo su nombre, pero bueno, quizás alguien por ahí pueda... Mira, había un estudio de ensayo en la 25 y Venezuela, el estudio de Aquiles. Mi pana, pues. Exactamente. Aquiles López. Exactamente. Entonces, saludos al gran Aquiles. Por favor, si está viendo Aquiles, el grupo Napa, recuérdanos, eran unos jovencitos. De hecho, se sorprendían porque literalmente éramos unos niños, 13 años, mi hermano 12, 13, 14, llegando a alquilar para tocar con canciones propias, inéditas. Sí, no fuimos mucho de tocar covers. Como las otras bandas que lo hacen, pero por ahí sí la típica no toquen o una ultratumba o qué sé yo. Pero nos empezamos a escribir y a componer canciones y ahí fue toda mi fascinación del punk, la protesta, el contenido social, la realidad, sentarse a cavilar y entender por qué están pasando las cosas y toda esa situación. Entonces, todo ese constructo juvenil es lo que ha venido forjando todo esto. Exactamente, esa es la que yo te quería indagar, pues, ¿no? Un poquito más. Porque me dices que tocabas con tu hermano. Tu hermano es músico, sé que es fotógrafo. Mi hermano Piero, Pierito es fotógrafo, es ingeniero comercial, me parece también.
Y es un caballero. Él también tocó, un gran fascinado de la batería, de la música en general. Con él empezamos y duramos algún tiempo, grabamos unos cassettes. De hecho, hay 2 cassettes, puedo decir, profesionales, con sellos, con sellos representados, ¿Sí? locales, ¿no? El primer cassette se llamó, era como un niñito, era un bebé en una cuna y como haciendo un yucazo. Entonces, entonces como éramos pequeñitos, la portada, estoy seguro que la sacaron de por ahí de internet, Sí. porque recién estaban pasando, Ajá. recién había todo este asunto del internet o buscar imágenes. ¿Qué año estamos? En el 2001. Ya. Ajá. Ok. Entonces, y el cassette se llamaba Nacidos al Punk Anarquista. Pero la banda siempre fue Nacidos al Punk Animal o Nacidos al Podrido Animal. Eso fue algo ahí medio interesante que no voy a profundizar. En todo caso, grabamos un split con una banda de Colombia que se llamaba Antitodo. Y eso, y luego grabamos unos CDs y hay unas cosas por ahí que en YouTube hay de Napa. Pero todo eso a nosotros nos sirvió para irnos formando también como artistas, recordando pues que el arte y la cultura, en lo que a mí respecta hoy, son la solución al caos. Intervenir en todos estos procesos culturales y artísticos, más que nada cuando eres joven, es valiosísimo porque te da la apertura y te hace solidarizarte con las causas sociales y entender cómo funciona el sistema y la vida. Justo eso me llama mucho la atención porque tú vienes primero de una zona de confort, ¿no? Más o menos económica, luego no, luego viene el arte que entra a tu vida y decides que sea el punk o el punk llega a ti. ¿Cómo pasó eso? Porque después quiero ver cómo se enlaza con otras partes artísticas que yo veo que también estás relacionado con otras personas. A ver, fue todo como fue un momento que iba llegando. No lo preví, no pude entender quizás qué fue lo que llegó primero a mi vida, pero lo que sí supe es que la música me ha encantado toda la vida, un poco estruendosa. Yeah. Entonces cuando oí canciones o bandas de punk, dije, esto aquí me está gustando más que los Beatles. Aunque los Beatles para mí es mi banda de toda la vida. Okay. Pero empecé a decir, eso se escucha más chocante, más fuerte, más agresivo. Me identifico con eso. Y cuando descubrí que lo mismo que había venido oyendo durante años existía en español, se abrió un mundo y un universo en mi cerebro que hasta el día de hoy lo agradezco. Agradezco a la vida y a la deidad por haberme hecho conocer la música y luego los tatuajes, que desde muy pequeño también los tengo. Mi primer tatuaje fue a los 13 años. Ojo, no quiero que un joven vea esto y diga y tome mi ejemplo, porque recibí una gran paliza en mi casa. Bueno, no le sirvió quizás la paliza, porque me seguí haciendo muchos, como verán. Pero vengo de esto también, de desafiar un poco desde la familia. Desafiar lo establecido, romper con las reglas, pero con coherencia, con sensatez, con argumentos, con miles de razones. No solamente esto de ser rebelde sin causa, que a veces se bromea uno. Yo siempre lo he dicho, yo soy rebelde sin pausa, si acaso, o rebelde con 1000 causas. Entonces, y desde muy joven lo entendí así. No es que ahora en mi madurez lo pienso de ese modo. Desde joven también entendía, todo esto tiene un porqué y en algún momento cuando sea más grande voy a descubrir qué es lo que realmente va a pasar. Cuando yo era muy joven, levemente tenía ya un indicio, una idea de que lo que yo quería era, para comenzar, ser reconocido. Okay. ¿Sí? Y eso es muy importante que la gente lo entienda. En el momento de que yo digo esto, todos, absolutamente todos, por dentro queremos sobresalir y ser reconocidos. Queremos llamar la atención. Por eso hacemos música. Por eso queremos que nos oigan. Por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, cuando alguien te diga, este es lo que quieres, llamar la atención. Pero por supuesto que sí. Pues. Si no, ¿cómo logro introducir un mensaje? ¿Cómo logro trascender? Si no es haciendo girar su mirada y atendiéndome. Entonces, supe desde muy temprana edad que algo de eso iba a pasar. Ahora ya lo sé perfectamente, que es algo que me imagino que vamos a hablar más en un momentito. Por supuesto, ¿no? Estamos por la primera parte, exactamente. Y mira, ahora que tú lo mencionas, todo esto que te llevó a cómo piensas hoy,
y que tú dices que sabías desde muy joven, obviamente tenías tus aciertos y tus errores. Pero por supuesto. Normal. No, parte de todo de la madurez que se va adquiriendo. En esta parte, ¿cómo haces la transición de rock, el arte, todo esto, este tipo de expresión, a llevarlo a la parte política? Porque entiendo que hay mucho de política en las letras, sí, en lo que se dice, en lo que se expresa, pero pasa normalmente que el músico no lo plasma en nada, solamente, en nada político, solamente en sus letras, y busca trascender de esa manera y que se exprese de esa manera. Pero ¿cómo pasas de la una parte a la otra? Porque yo no he conocido, o muy pocos por lo menos aquí en Argentina se he visto, de músicos, rockeros y todo, a la política, y lo hacen bien, y son muy respetados por la comunidad y todo esto de aquí. Porque en algún momento al rockero pues no se le consideraba como que muy aceptado socialmente, ¿no? Ahora ya está más introducido en la parte social y ya más aceptado. Pero en otras épocas no era. Entonces, ¿cómo tú haces esa transición y te das cuenta de que puedes expresarte mejor aún, ¿no? Llevando esta parte rockera a la política? Correcto, esa pregunta me parece muy interesante y te agradezco por hacerla, porque de una vez por todas el mundo del rock, el punk, el hardcore, la música en general, el arte, el artista debe entender que él es un instrumento político. El arte, desde que es planteado como un medio de comunicación y de expresión, se vuelve un asunto político. Eso lo aprendí hace muchísimos años y me encanta compartir mis saberes con los demás. Mira, yo cometí gravísimos errores cuando era más joven, y esto es algo que sin dudas no quiero profundizar mucho, porque hay otras cosas más importantes y relevantes de qué hablar y qué mencionar. Pero yo quiero decirle a los jóvenes y a las personas, a los padres, que cuando sus hijos estén involucrados en el mundo del rock y la música, pregúntenles, tengan curiosidad, indaguen por qué, qué están oyendo, qué están haciendo. Porque quizás desapegarse de un joven que está oyendo esta música muy poderosa, cargada de contenido social, nos confundimos. Y en mi caso cometí el error de probar droga. Okay. Y eso también, aunque me han sugerido que no lo mencione y que ya lo olvide, es parte de quien soy también hoy. Gracias a mi buena voluntad y a mi poder superior, siempre lo digo, decidí dejar de usar drogas hace muchísimos años. Pero también vengo de eso. Por eso también necesito ayudar siendo político. Ahora sí, voy a responder tu pregunta. El rock y el punk es lo más político que existe, porque cuando tú quieres comunicar, cuando tú te sientas a escribir, cuando tú te sientas a componer, cuando tú compartes con tu grupo de amigos una composición, cuando están armando una canción, esa es una acción política. Escribir y componer un tema, darle un sentido y un orden a los párrafos, esa es otra acción política. Compartirlo, querer hacer que esa canción la oigan personas, es la acción política por consolidación. Entonces, cuando yo oigo a un rockero o un punk, peor aún, que me dice que él es apolítico, pues yo sé perfectamente que estoy ante alguien que no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo y no vive ese sentimiento realmente. Y lo respeto. Respeto que alguien no se asuma como político, pero siempre lo digo, todos somos políticos. Y una vez venido como de esta escuela del punk, del rock, que vine oyendo canciones que hablaban de la sociedad, de la injusticia, de la represión, de la pobreza, de la miseria, de la guerra, de la confrontación, de la revolución, de la sublevación y un sinnúmero de manifestaciones poderosas, no asumirte al final como un político, para mí es un gravísimo error. Tú mencionabas algunos particulares rockers o punks en la historia que han desarrollado su carrera política. Pues bueno, Yellow Biafra, el vocalista de Dead Kennedys, es uno. No recuerdo qué cargo explícitamente, me parece que fue gobernador, no lo recuerdo bien, las personas podrán corregir. Me parece que el vocalista de Los Crudos de Argentina también incursionó en la política y así. Hay muchas personas y ¿por qué no aquí en Ecuador y en Guayaquil un punk? Voy a autodenominarme de esa manera porque hoy, a mis 40 años, que ya no uso drogas y que ya no ando estrafalario con un disfraz,
puedo asumirme como un punk rocker real, porque hoy estoy haciendo todas esas canciones que compuse cuando era joven, las he venido haciendo realidad, poco a poco. Me falta mucho, por supuesto. Siempre les digo a mis amigos que aún pernoctan o pululan en el bar, le digo, ¿qué les parece si hacemos real nuestras canciones? Esas canciones que gritan en las tarimas contra el gobierno, que todo lo demás que hemos oído, todos esos mensajes, ¿qué les parece si los hacemos reales? Poniéndolos en práctica. Muy poca gente entiende esto y me reniegan o me rechazan. De hecho, he perdido amistades por esta misma determinación. Eso es madurar. Eso es tomar el nombre del punk y volverlo real. Y no solo un sticker o un tatuaje o un parche o X. Entonces, para mí esto es serio, es la mejor etapa de mi vida, es la etapa más seria de mi vida. Y, ojo, no quiero que la gente crea que yo soy el policía del punk. Como que, no, tú sí eres punk, yo soy, tú no. No. Cada quien vive su revolución o su involución o su evolución como quiere. Uh-huh. Y en algún momento la gente tiene derecho a despertar por su cuenta. Okay. Aunque le tome toda su vida. Hay muchos que no despiertan y mueren en el letargo del bar y de las drogas y de la oscuridad y de las ratas, el cementerio y todo ese cliché del punk. Uh-huh. Hay unos que despertamos y nuestro deber por humanidad es intentar hacer despertar al resto. ¿Tú crees que la gente en este despertar que mencionas, la gente que está involucrada en el rock, está en cierta parte pierde el camino? ¿Por qué te lo pregunto? Porque suele pasar mucho esto el tema de alcohol, ciertas drogas. ¿Crees que no está ubicada en lo que debería ser o canalizado lo que debería ser? ¿O cómo debería llevarlo a estas personas que están en el mundo del rock, pero están un poquito confundidas? Absolutamente. Me encantan las preguntas que estás haciendo porque, bueno, cuando yo conocí hace 11 años a Milena Aguayo, la gran mujer de mi vida, a quien mando un maravilloso abrazo, ella me cuestionó mucho el hecho de beber, uh-huh. ¿Sí? Y el hecho de que mis amigos consuman drogas. Uh-huh. Para ella no tiene sentido. Y luego lo entendí perfectamente. Si tú lees panfletos de los viejos pensadores, no se puede hacer la revolución siendo presa de las drogas. Porque las drogas son la trampa, una de las grandes trampas del sistema. El sistema te quiere drogado, sedado, ebrio, torpe, adormecido, sin voluntad, sin criterio, desvalorizado. Porque de ese modo es muchísimo más fácil controlarte y manipularte. Entonces, ¿qué mejor que creer que el rock es rompernos cosas en la cabeza, estar ensangrentados, ponernos parches imperdibles en las orejas, tatuarnos todo el cuerpo, ponernos ebrios y romper todo? Uh-huh. Es lo que el sistema quiere que creamos. Y yo también lo hice. Por supuesto que sí, pero un día descubrí que estoy perdiendo el tiempo y ya no estoy tan joven. Uh-huh. Y yo lo que necesito es trascender y que mi nombre quede en los anales de la historia. Aunque se escuche egoísta, ególatra o muy ostentoso de mi parte, es exactamente lo que quiero y lo que va a pasar. Pero para eso yo necesité enmendar y rectificar mi vida. Las drogas no tienen nada que ver con el rock, ni con el punk, ni con la música. Eso tú y yo lo sabemos muy bien. Uh-huh. Y hay que madurar. La gente tiene que separar una cosa de la otra y entender, leer qué es lo que pasó. ¿Por qué en los 60 el movimiento hippie se vino abajo y no funcionó? Tan poderoso. Luego de eso el movimiento de la salsa. Luego de eso en el 77 el movimiento de los punks. Y así. Todos se han venido abajo producto de las drogas que el sistema te provee y te brinda. Entonces, las muestras están ahí. No lo digo yo, es la historia. Y si vamos a seguir repitiendo la misma cadena y las mismas conductas, cometer el mismo error esperando resultados diferentes es una locura. Y si seguimos desgastando nuestra vida, envenenándonos, pretendiendo que algo nuevo o distinto o algo bueno va a pasar, eso es una locura. Entonces, esto también lo aprendí en mi proceso de desintoxicación hace muchísimos años. Todo lo he venido aprendiendo, todo lo que ha pasado en mi vida lo he aprendido, lo he usado y lo tengo como herramienta para hoy ser quien soy. Por eso hoy soy y tengo esta determinación, porque
todo me ha llevado y me ha traído a este momento. Y es lo que puedo decir al respecto de eso. Chéverísimo lo que me has dicho. Esto de cómo estamos adormecidos, ¿sabes? Que siempre lo he pensado. Caemos en ciertas cosas, ¿no? La parte artística, la parte sensible, ¿no? De las personas. Solemos caer en alguna cosa, pero es de gente inteligente y madura que pueda reconocerlo y saber salir porque te quieren así. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, Giovanni, todo lo que tú has dicho entiendo que es una postura de izquierda, ¿o me equivoco? Absolutamente, absolutamente. Yo soy un hombre de izquierda y siempre lo reitero, soy un hombre y un político de izquierda que reconoce los errores que la izquierda ha cometido. Interesantísimo. Absolutamente, jamás podría negar los errores porque al negarlos estaría cometiendo el error y muy probablemente cometer los mismos errores. Cuando tú reconoces los errores es para decir, ok, por ahí yo no voy a ir porque por ahí se equivocaron. Por ahí yo no voy a hacer eso porque si hicieron eso, eso fue un error. Entonces, lo he dicho. Pero el momento en el que a mí me hablan de la izquierda, me encanta y me ensalzo porque esto es algo que es histórico. Todos los derechos de los cuales nosotros hoy gozamos, absolutamente todos, me he puesto mucho a indagar, créeme, no le debemos ningún derecho a la derecha. Todos los derechos civiles, sociales, laborales, históricos, se los debemos a las luchas de izquierda, que no tienen nada que ver con el socialismo, por si acaso. La gente suele asociar, izquierda, entonces es socialista. No, no, no. Las posturas de izquierda son diversas, es un abanico amplio, anarquistas, marxistas, leninistas, comunistas. Incluso hay personas que ni siquiera se consideran ninguna de esas etiquetas. Entienden perfectamente la lucha de las personas que creen en la deidad, la gente que cree en Jesucristo, en Dios. Si es que nos apegamos un poco a las escrituras, toda esa lucha por el desprotegido, por el que no tiene, por la justicia social, por la armonía, por darle agua al sediento, darle comida al que no tiene, esos son posturas de izquierda. Entonces, esto se remonta a épocas inmemoriales y por eso me encanta este tema, porque es muy amplio. Claro. Y nos trae hasta el día de hoy, hasta la historia reciente, las luchas entre la desinformación y la información veraz. La historia para mí es el momento en donde tenemos que intervenir. Por eso agradezco muchísimo cada espacio de intervención en cámaras y en video y en audio, porque hay que alzar la voz y hay que contrarrestar tantos años de desinformación. Entonces, por ahí también me puse a escribir unas cosas en mi computadora, ¿no? En el trabajo, porque es muy importante. De una vez por todas hay que entender que los países socialistas no son Venezuela y Cuba, pues. La gente regularmente dice, este es socialista, entonces ándate a vivir a Venezuela y Cuba. Claro. Yo los invito a que la gente indague un poco acerca de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, Países Bajos, Portugal, China. Esos son países de izquierda, países específicamente hablando de China, es un país socialista. Un país que es socialista, pero no es el socialismo que nos han hecho creer que es, ese socialismo dictatorial, obtuso, cerrado al mercado y que no queremos nada con nadie, sino solo entre nosotros. Eso ya no existe. China lo está haciendo realidad. Entonces, yo creo que hay que usar las herramientas de la modernidad para poder indagar. Todo lo tenemos al alcance de la mano e indagar un poco. Entonces, volviendo al asunto, ¿no? La izquierda es la que nos ha dado todos los derechos, por eso yo respeto mucho históricamente esa lucha y le hago los honores, reiterando que sí han habido errores humanos, gente que ha llegado con una supuesta postura de izquierda y ha cometido errores. ¿Cómo cuáles errores, Giovanni? Por ejemplo, justo eso quería que nos converses. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que sucedió en Venezuela. Okay. Mi postura, la postura de Lupino. Mucha gente podrá refutarme, no, que Lupino, es que tú no conoces bien. Por supuesto que entiendo perfectamente el sesgo, la información que nos llega a nosotros, qué es lo que nos quieren hacer creer, qué es lo que vemos y qué es lo que nos dan y nos atiborran. Entonces, pero para mí esas imposiciones
como la tuvieron en Venezuela durante muchos años con Chávez, para mí no las comparto. Entonces, pero yo le invito a la gente que abra su mente a otros lugares donde sí funciona las posturas de izquierda, donde sí funciona la socialdemocracia, donde está funcionando un socialismo muy activo, muy de distribución de la riqueza, pero también están con la apertura al mercado. ¿Se entiende? Como China, totalmente. Exactamente, ¿no? Claro. Como China, como Suecia, como Finlandia, como Portugal, como te estoy diciendo. Sí. Vietnam. Vi algo de Dinamarca, cómo se manejaron y por qué a ellos sí les funcionó y a nuestros países no nos funciona. Ya, exactamente. El detalle es que para que funcione, la sociedad civil también tiene que estar educada con la misma ideología. Si no, no va a funcionar. Y difícilmente en una sociedad como la ecuatoriana, donde la gente tiende a no leer mucho. Okay. O a no indagar, o a no levemente preguntar un poco. Entonces, no hay información y no hay una educación de base como para nosotros poder consolidarnos como una nación de ese nivel. Pero ya viene siendo el tiempo de que alguien haga ese trabajo. Y ojo, yo no quiero aquí hablar de presidentes que en lo que a mí respecta sí hicieron funcionar el sistema, porque yo creo que ya deberíamos olvidar las cosas que sucedieron antes. Sí tenerlas como referencia para saber qué sí se hizo bien y qué se hizo mal. Pero yo creo que ya seguir culpando a personas que ya no están aquí es para mí un despropósito. Estos presidentes que estuvieron, o los que están ahora, en el caso del que no está, sigue presente. ¿Cómo olvidamos lo bueno o lo malo, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de pensar. La gente en su casa dirá, yo estoy de acuerdo o estoy en total desacuerdo con estas personas. Pero ¿cómo olvidarlos cuando siguen presentes? Y te digo una cosa que yo lo he podido ver, moviendo grupos para que las cosas funcionen o no funcionen. Yo trabajando en la parte de comunicación, entonces lo he podido ver, lo he podido percibir. Pero ¿cómo hacemos para continuar? Por ejemplo, nos puede gustar o no el presidente ahorita. Ok, pero hay que dejar trabajar. Hay grupos que están constantemente atacando esa parte y te va a pasar a ti, le va a pasar a todo el que venga y el que vendrá. O sea, ¿hasta cuándo podemos hacer eso y cómo lo ves tú? Históricamente esa presión, ese choque, esa confrontación, ese rechazo, ese como que, oye, este man, pero me están protestando todo el tiempo. Históricamente eso ha sido el motor de la humanidad y lo que nos ha traído hasta hoy todos los derechos. Entonces, entiendo tu punto, pero si no nos quejamos, nos comen vivos. Okay. El presidente actual ya tuvo 2 años para hacer una gestión, no la hizo. Nos dijo que la iba a hacer en este nuevo gobierno. Ya de eso ya van 1 año y medio con una consulta, subida de IVA y no ha pasado nada. Entonces, creer que aún no ha tenido tiempo y que aún le falta un poco más es una escolaridad de nuestra parte. Porque ya tuvo el tiempo, ha tenido la legalidad y toda la facultad para perdonarse una millonaria deuda que tenía. Entonces, no es que no tiene tiempo, no es que no puede, no es que no lo dejan, es que no le interesa y no tiene voluntad política. Por otro lado, entiendo tu punto. Mira, en este mundo moderno y de la globalidad, políticos como Lucio Gutiérrez todavía siguen vigentes. Un tipo que hizo muchísimo daño a este país. Abdalá Bucaram, un tipo reconocidísimo por sus fechorías, sigue vigente, sigue haciendo videos y de él no decimos que ya debería desaparecer. Decimos que ya debería desaparecer alguien que nos molesta. Entonces, ahí hay una parcialidad que eso denota inmadurez en nuestra parte. Porque, ¿por qué decir que ya este man debería desaparecer? Creo que todos sabemos a quién me refiero. ¿Y por qué no decimos que desaparezca Nebot, o Viteri, o Lazo, o Gutiérrez, o Abdalá? Siguen apareciendo y siguen dándoles cabida en medios. Entonces, ¿por qué creer que el otro no tiene derecho? O sea, debe ser porque es más relevante. Y hay que reconocer la relevancia y el liderazgo que tuvo y que aún tiene, ¿no? Es lo más probable que la gente aún siga con esa ilusión de que vuelva. Si tú me lo preguntas a mí, para mí eso es una necedad. Lo que hizo bien chévere, queda para los registros de la historia, para los antecedentes y marcó el precedente. Pero
la gente tiene que aprender a soltar y a madurar y a entender que ya el tiempo de la gente a veces pasa y darle la apertura a nuevos cuadros políticos, que es exactamente lo que yo he venido haciendo de forma independiente. Si me lo permites ahora hablar también. Claro que sí. Si nosotros mismos, sin recursos, que venimos de barrios y que se nos cierran un poco las puertas a medios tradicionales, masivos, no hacemos el trabajo de hormiga, de irnos posicionando nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, y aparecer, darnos a conocer, que es volvemos al tema que te decía, llamar la atención de los jóvenes. Ya no va a ser por el discurso antiguo y encofrado de compañeros, aquí reunidos estamos. Eso es ridículo. Por eso los políticos de antaño siguen haciendo esas prácticas y los jóvenes ya no les paran bola y ya no los atraen. Por eso quien es hoy presidente ganó la presidencia también, porque supo mimetizarse con la masa juvenil, que no le interesa esos discursos encofrados y difíciles, sino lo simple, lo banal, lo fácil. Algo que para mí es muy importante de hacer el hincapié es que el presidente actual es un presidente de derecha. Todos los indicios y las muestras nos lo dicen. Cuando alguien te diga no, que no vos es centro-izquierda, centro-derecha, es socialdemócrata. Él se hace ver como eso, ¿no? Así empezó, ¿no? Sí, correcto. Campaña, ¿no? Sí, es muy poco probable que el tipo sepa realmente de estas posturas. Me atrevería a decir que fue una casualidad y una paradoja lo que sucedió para que el hombre quede. Supo utilizar muy bien las redes sociales, la desesperación, el hartazgo del otro lado de la oposición, la gente que ya también no soporta la misma letanía, supo usarlo todo para poder posicionarse. Entonces, hoy todas las políticas de retroceso que estamos teniendo dan muestras de que es una persona que no le interesa el bienestar común o de la sociedad, sino de ciertos grupos. Y esto, ojo, esto es algo que no es mi opinión, porque esto es algo muy interesante. No es lo que Lupino está opinando aquí, esto es algo que fácilmente la gente pueda comprobar. Ya hubo una consulta y en muchas de las preguntas, de hecho me parece que en 5, ganó el sí. Una de esas es la seguridad, tan importante. La gente le dijo, ok, sí, queremos la seguridad, queremos militares y policías en las calles. No ha pasado eso. Dispuso subirnos el IVA. Han habido una recaudación millonaria con ese dinero y no se le ve reflejado en absolutamente nada. Ni siquiera un UPC está, no voy a decir construido, pero al menos renovado. Entonces, todo esto que te estoy diciendo lo hace alguien que indudablemente no es ni de centro izquierda, peor aún de izquierda. Es alguien con una política neoliberal, con una agenda impuesta por otros países y lo más apegado a la derecha. Es lo que yo puedo decir al respecto, porque como ya hemos hablado, todos los derechos de nosotros, los laborales, la conquista de la regulación de nuestro horario laboral. De hecho, estamos a pocos días de conmemorar los 103 años del 15 de noviembre de 1922, que estudiantes, movilizaciones, gremios y salieron a caminar y a manifestarse a Guayaquil, justamente a alzar la voz por la regulación de su jornada laboral, por trato más justo y por la defensa de sus derechos, y fueron recibidos a bala. El noviembre negro. Exactamente, el 15 de noviembre de 1922, que es paradójicamente una práctica de derecha en ese momento, reprimir al pueblo a punta de bala, desaparecerlos, hundirlos en zanjas, abrirles el estómago, lanzarlos al mar para que no puedan flotar, y un sinnúmero de prácticas que se vuelven a repetir en gobiernos como el actual, donde hay represión, el actual y el anterior. Porque el anterior también fue... Nosotros aquí tenemos 3 gobiernos de derecha. Entonces, luego de que salió la persona que no me interesa nombrar, llegó alguien que tumbó y mandó abajo todo y le entregó el país nuevamente a la derecha. Luego vino otra persona que es un banquero que también gobernó para él,
tanto así que ni siquiera pudo completar su lapso de mandato. Eso históricamente debería ser revisado. Y luego caímos en manos de esta persona que también no está forjando una política pública acorde a la realidad o que obedece a los intereses de la clase obrera. En este tema, cuando tú dijiste de los errores de la izquierda que ha cometido y que tú tienes que reivindicarlos, ¿no? Por tu postura también de izquierda, ¿cuáles crees que serían los errores que ha cometido la derecha? Que supondría que me dirías que son muchos, pero ¿cuáles son los principales y que la gente debería reconocer para saber tomar una postura política tal vez más allegada a lo que él vive, ¿no? Porque tal vez si yo tengo una realidad económica de empresas y todo esto, tal vez la izquierda no será lo mío, será más la derecha. Pero si yo soy una persona que no tengo muchos recursos, soy un obrero, ¿qué es lo que yo tengo que ver para saber si yo me ubico por la izquierda o por la derecha? ¿Cuáles son esos errores de derecha en este caso? Los errores de la izquierda, quiero empezar a decírtelos. Los errores de la izquierda suelen ser la egolatría. Cuando un político se posiciona durante muchos años en un mismo cargo, suele sucumbir ante el egoísmo y ante la conducta obtusa. Se vuelven cerrados, no quieren oír opiniones diversas, quieren solo ser ellos los que opinen y que solo su palabra sea la respetada. Algo de eso fue lo que sucedió al final de los años en los gobiernos pasados, en donde ese fue uno de los errores. Se rodeó de gente que no debió haber sido parte del equipo. Se permiten muchas cosas que no debieron haber sido permitidas. Entonces, ¿a qué voy? Los errores de la izquierda han sido errores humanos. Eso no hace mal la postura de izquierda ni la ideología de izquierda. Esto es como cuando un religioso o un sacerdote comete un crimen o un horror. Entonces decimos que Dios es malo. No, pues es la persona el que está cometiendo el error. Claro. ¿Qué hace quedar mal a la religión o a la deidad o a todo ese proceso espiritual? Entonces es exactamente lo mismo. Y basado en eso, ¿no creerías que esta permanencia que suele haber, por digamos el caso Venezuela, esta permanencia de tantos años te termina nublando la mente y haciendo cometer los errores que cometen? Exactamente eso. A eso me refiero. Ajá. Exactamente a eso me refiero cuando a mi percepción, para mí no tiene sentido un tipo que está 10 años. Más de 2 mandatos, por decirlo así. Que sí ha pasado, y enhorabuena, en otros países, en otros lugares del mundo ha funcionado 2 mandatos y han hecho un trabajo impecable. Por supuesto que el siguiente gobierno ha seguido haciendo lo mismo y mejor. ¿Qué es lo que no ha sucedido aquí en el Ecuador? Históricamente, los avances en materia social y de derecho, cuando hemos llegado a un avance, lamentablemente el siguiente gobierno lo tumba. Y hemos venido de un avance y regreso 2. Sigo 1 paso, regreso 1 y medio, avanzo 2 pasos, regreso medio paso. Históricamente por eso nosotros estamos estancados. Pero eso no termina siendo un problema, a ver, que continúe algo. Por ejemplo, si yo soy presidente, entonces ya termino mis 2 mandatos, pongo a mis panas para el siguiente mandato, sería lo mismo con otro nombre, nada más de otro color, pero los mismos problemas, pues, porque sigo yo endiosado, ¿no? Manejando los hilos desde fuera, pero hasta que me toque a mí de nuevo. Correcto, es que ese es el error. No tiene sentido poner a alguien de tu mismo partido. Si me refiero a alguien con la misma línea ideológica, que no siempre tiene que ver con el mismo partido. Eso sería una inteligencia del votante. Pero por supuesto. Claro. Y el político también tendría que hacerlo. Esto, mira, voy a poner un pequeño ejemplo un poco más ya local. Es como que el empleado de esta ciudad, quien es actualmente, tumbe todas las obras que se hicieron en las administraciones pasadas. No, pues, lo que se está haciendo, enhorabuena, es reaperturando todas las obras que quizás quedaron abandonadas o no tan bien edificadas en administraciones pasadas, aunque haya conflictos de intereses, que todos sabemos que la administración actual no tiene nada que ver con la administración pasada. De hecho, una de las catapultas para esta administración fue que ellos no estaban de acuerdo con la administración pasada, con el Partido Social Cristiano. Claro. Entonces, imagínate que aún así,
teniendo una postura tajante en contra de la administración pasada, la nueva administración está haciendo, mejorando, evolucionando lugares que ya estaban edificados. Imagínate el despropósito que fuese si este administrador no utiliza los espacios sobre pretexto de que no, es que yo no tengo nada que ver con ellos y por eso se quedan ahí abandonados. Es exactamente lo que pasó con Moreno, con Lazo. Y actualmente, pues bueno, todos sabemos, obras que sí funcionaban en ese gobierno pasado pudieron haber sido repotenciadas, mejoradas. Solo en ese momento nosotros nos íbamos a olvidar de esa persona. Claro. Si hubiésemos mejorado el trabajo que hizo, pero eso no pasó y hasta ahora no ha pasado. Por eso, lamentablemente, seguimos hablando de esa persona. En el momento de que si hubiese llegado alguien a hacer un mejor trabajo, aunque sea usando las mismas escuelas, la misma estructura, la misma edificación, ya no estuviésemos hablando de él. Estuviésemos hablando de quien mejoró ese trabajo. Esto es como en la vida. Si yo no encuentro una mujer fascinante que me enseñe nuevas cosas en la vida, nuevas posturas, nuevas determinaciones, yo voy a seguir añorando a mi ex. Entonces, yo lo transmuto al acontecer político. Es lo mismo. Si no ha llegado alguien a hacer un mejor trabajo, ha sido porque no han querido, porque todos los recursos los han tenido, y que sea más sencillo dividir a la gente. Porque hoy nos encontramos con ese conflicto entre los correístas y los anticorreístas. Claro. Los que apoyan a Noboa y los que en teoría entonces apoyan a los delincuentes. Porque si apoyas el no, entonces eres porque apoyas al delincuente o a la dictadura o a... Entonces, o sea, creo que ahora último se ha volcado la cosa que si eres de izquierda eres malo y si eres de derecha eres bueno. sí, y eso es lamentable, porque volvemos a los anales de la historia a revisar un poco los libros. Es inaudito decir que la izquierda es algo malo, si es la que nos ha traído y nos ha dado todos los derechos hasta el día de hoy. Y, ojo, no quiero tampoco decir que toda la derecha y que toda la gente de derecha es mala. Ojo, por supuesto que no. Yo tengo amigos que tienen una postura un poco más afín, voy a decirlo así, a la derecha. Pero esto es algo que yo siempre lo digo. Mis amigos que dicen ser de derecha no son realmente de derecha. Creen que son de derecha, pero gozan de los beneficios que nos ha dado la izquierda. Muchos amigos míos trabajan sus 8 horas laborales, reciben sus beneficios de ley, están afiliados al seguro, reciben sus vacaciones pagadas, su mujer tiene permiso médico cuando está en embarazo, su abuelo tiene su jubilación digna, todos esos son derechos. Pero basado en eso también, todas las personas de izquierda que son obreros y son pagadas por alguien que tiene una empresa, también están beneficiadas de la derecha. Ese es un gravísimo error. ¿Por qué? El empresario no da trabajo. Eso es mentira. Eso es falso. El empresario necesita trabajadores. Ese es el principio ideológico de donde tenemos que partir para poder entender cómo funciona el sistema. No es que el empresario de derecha da trabajo y nos paga el salario. No. Es que el empresario de derecha necesita trabajadores, necesita la fuerza laboral, necesita obreros. Entonces, aquí se abre el debate. Pero, perdón, entonces también pasa lo mismo. Ese obrero necesita trabajo. Que se identifica de derecha, ¿no? Entonces también está en un error porque él debería ser de izquierda. Correcto. A esto se le llama la falta de conciencia de clase. Okay. Cuando una persona como nosotros no entiende a qué posición económica o a qué clase social pertenece, estamos en un grave error. Y lamentablemente en el Ecuador y la sociedad latinoamericana tiene ese problema. El obrero no entiende que él es clase obrera. La persona que gana un salario no entiende que él es clase obrera. La persona que es gerente de un banco, que se debe a su salario de 4 cifras, vamos a decir, por no mencionar un número determinado, él es clase obrera porque él es asalariado. Claro. Él depende de su sueldo. En el momento en que a él le dicen, ¿sabe qué? Ya no necesitamos sus servicios, vaya, se queda desempleado y es otra persona en la estadística del desempleo.
Entonces, volviendo al hilo, los trabajadores, por supuesto que necesitan un empresario para poder dejar toda su carga y su fuerza laboral y producto de eso tener una remuneración económica. Correcto. Pero también, históricamente, esta ha sido la lucha de clase, donde nos han hecho creer y nos han instalado la idea de que es el empresario el que nos hace el favor a nosotros. Y no es así. El empresario no hace nada con su gran empresa y con su fascinante maquinaria y con su gran fábrica si no tiene mano de obra. Pongámonos a pensar un instante y yo le invito a la gente, ¿cómo hace un empresario si no tiene la fuerza laboral ni los obreros, 200 obreros que le trabajen y le confeccionen? Pero no pasa lo mismo del otro lado, porque ese trabajador que no tiene ni los recursos, ni la preparación, ni el riesgo de inversión, ¿cómo hace si él también está en un punto, en una posición que no puede hacer empresa? Históricamente eso lo han resuelto labrando la tierra. Los obreros, al no tener capital, empresa, compañía, cosas, se han organizado y ellos han sido los dueños de su propia organización. Luego han crecido y lo han hecho sindicatos, luego esos sindicatos han crecido, han hecho pequeñas microempresas autogestionadas, comunitarias, y han logrado forjar una economía en base a la solidaridad, con posturas de izquierda, sin necesidad del gran capital ni del empresario. Ha pasado eso. Entonces, se ha resuelto ese problema del obrero que no tiene el empresario que le dé el trabajo. Pero no se ha resuelto el problema del empresario que no tiene obreros y que no tiene quien le trabaje. Bueno, tal vez un empresario micro. A menos que el empresario haga robots. Y que ya pasa. Y que va a pasar. Que ya sucede poco a poco. No, por supuesto, indudablemente esta va a ser la historia. Y ¿Qué crees que pase ahí? Visualicemos un poquito el futuro. ¿Qué crees que pase ahí cuando ya esté todo resuelto con robots y solamente con ciertas mentes que te hagan programas y todo eso? Indudablemente será el fin de la humanidad y el caos de las naciones. Esto lo pensó el gran pensador Albert Einstein. En el momento en el que la tecnología sobrepase, pues estoy parafraseando, Sí. En el momento en el que la tecnología sobrepase el entendimiento del humano o nuestras necesidades, estaremos en el caos de la humanidad, porque ya no seremos necesarios nosotros, sino solo cosas que hagan trabajos, movimientos, producciones, y en ese momento se va a desconfigurar. Pero me atrevería a decir que, y es muy probable que en este tiempo, espero poder llegar a ese momento, que la humanidad se va a dar cuenta que no es posible hacerlo todo robotizado. Que es necesario la intervención humana, es necesario el error, prueba y error, es necesario eso para poder acercarnos hacia la excelencia. Porque ese ha sido el motor de la humanidad, no ha sido otro. Ha sido por medio de prueba y error. Un músico, un cocinero, un político, un ingeniero, un arquitecto, siempre ha sido prueba y error, prueba y error. Todo mediante el conocimiento, la cavilación. No, hice eso y no me funcionó, ñaño, te lo comparto porque no cometas el mismo error. Y volvemos al asunto de la política, los errores que se han cometido, claro. Qué ya no hacer, qué sí hacer, qué mejorar, para dónde ir, para dónde mirar, para dónde ya no ver, con quién ya no trabajar, esas cosas, ¿no? Entonces, para mí, este paréntesis que hicimos para mí es muy valioso. Sí. Porque la gente de una vez por todas tiene que entender y darle el realce y la dignidad a la clase obrera. Tú me decías al inicio y fuera de cámaras, Lupino, ¿a qué clase social pertenece? Pues, ¿no? Sí, yo soy un hombre de clase obrera. Perfectamente, lo sé. De hecho, conversando con unos amigos muy entendidos del tema, llegamos a la determinación que ya casi que la clase media no existe. Porque alguien de clase media es alguien que en teoría no le hace falta trabajar. Puede vivir de la renta o de sus bienes inmuebles o de sus pequeñas empresas o cosas así. Entonces, ya casi no existe eso. Existe la gente que igual está trabajando.
personas que tienen sus empresas, pero igual tienen que estar trabajando porque no pueden literal vivir sin trabajar. Clase trabajadora. Exacto. Entonces, lo que existe es la clase obrera con poder adquisitivo. Okay. Con capacidad de endeudamiento. Por medio de las tarjetas de crédito, las casas de crédito, yo puedo obtener cosas. Y por eso también ha sido el problema en que la clase obrera, en el momento en el que empieza a obtener cosas, artefactos en su casa, qué sé yo, línea blanca de última gama, endeudadísimo hasta después de 2 años. Carro último modelo, endeudado 10 años. Eso me hace creer que yo ya no soy clase obrera, porque yo ya tengo cosas. Entonces, eso es un gravísimo error. Sigue siendo clase obrera, pero endeudado hasta el cogote. Yo eso justo estaba pensando que la gente, la nueva camada, por decirlo así, ¿no? De votantes, ¿no? De gente joven, ya está olvidando a esta postura, bueno, a esta, ¿cómo se diría?, tendencia, ¿no? del correísmo, porque ya está, es gente mayor que la vivió, le gustó, tal vez algunas cosas compartieron, está bien, pero ya la gente joven como que no está muy conectada con esa ideología, ¿no? Correcto, por supuesto, han hecho todo el trabajo para que así sea. Hace 10 años que ya no está esa persona, lo único que se oye es que esto es la culpa de él. Si tú me lo preguntas a mí, eso es una mediocridad, pues echarle la culpa a alguien que ya no está. Y si uno entonces, ¿para qué se mete un cargo público? Es para componer lo que en teoría está mal. Claro. Ya van 3 gobiernos que nos dicen que la culpa es de la misma persona. Han hecho un trabajo consecutivo para que los jóvenes no entiendan cómo fue el país en algún momento y en el nivel que lo dejó esta persona. Ojo, esta no es mi opinión nuevamente. En el momento de que hubo un gobierno de izquierda en este país, recientemente fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Eso no es la opinión ni de él, ni de sus acólitos, ni de su partido, ni la mía. Es la estadística. Fácilmente se la puede comprobar. Entonces, tú me dirás, ¿cómo alguien que en teoría cometió tantos errores y fue tan corrupto puso el país en el segundo más seguro de la región? Ahí nos la dejamos como para pensar un poco. Pero yo te puedo decir algo ahí. Yo he visto de gente que está en ese medio, que ve las estadísticas internacionalmente y dicen que han sido tocadas esas estadísticas, esos números, que no son tan reales, que se han manipulado de cierta manera, como se puede hacer ahora. Correcto. Se dice que ha bajado la criminalidad y ándate a Sociovivienda pues, y pregunta si eso es real. Es terrible, exactamente, entiendo. Pero mira qué interesante lo que dices. Las cifras se las pueden transmutar, cambiar, poner un 0, sumarle un 0, sacarle un número, pero la realidad social no. Exacto. Oye, yo conozco familias enteras que terminaron su educación universitaria. Son grandes profesionales ejerciendo, quizás en otro país, porque lamentablemente este país se volvió a poner un caos. Todo gracias a una buena educación pública. Su padre terminó la educación, sus hijos terminaron la educación pública, hoy grandes profesionales, excelentísimos. Si eso no es haber hecho un buen trabajo, pues yo no sé qué lo es. En el aspecto de la salud, ¿cuánto costaba la operación? La abuelita se rompió la cadera. ¿Cuánto cuesta la operación? $10,000. Ok, ¿cuánto le costó? 0. Eso es hacer un buen trabajo de distribución de nuestros impuestos. Todo eso, la gente que lo idolatra y que aún lo tiene como en referente, esa es la gratitud. Por eso tú oyes tanta gente fascinada aún. Yo no lo comparto, ojo. Porque para mí esa es la obligación de ellos. Haber hecho eso no era una dádiva, no fue un regalo. Esa es la obligación. Para eso se los elige. Era lo mínimo que debió haber hecho. Pudo haber hecho más cosas. Pudo haberlo hecho mejor. Pero por supuesto que sí. Rodearse de mejor gente también. Pudo haberse rodeado de mejores personas. Pudo haber evitado muchas cosas. Pero por supuesto. A eso me refiero cuando digo que se cometieron errores. Pero en comparación a los aciertos, por eso la gente olvida las cosas que se hicieron mal, porque si tú pones una balanza entre las cosas que en lo que a la gente respecta se hicieron bien, la balanza cae del lado de las cosas que se hicieron bien. Y te estoy hablando de esto en muchos otros aspectos. No es solamente darle un hospital, no es solamente hacerle una escuela, es que con eso logras hacer y romper el círculo de la pobreza. Familias
padres que nunca tuvieron acceso a la educación pública por gobiernos como el actual, de derecha, cuando llegó ese gobierno de izquierda, sus hijos tuvieron acceso a la educación pública, incluso hasta la universitaria. Fueron incluso becados en otros lugares. Y hoy esos jóvenes profesionales, ya hombres, padres de familia, son los que rompieron el círculo de pobreza en sus casas. Esos padres de familia, ¿cómo puedes decir que puedan odiar a esa persona o puedan querer que ya no venga nunca más o puedan olvidarlo? Claro, pero como tú dices también es su trabajo, ¿no? Eso vi hoy, justo hoy, veía que un pensamiento lanzaba por ahí que decía, ¿cómo puedes aplaudir al político? Es como que la vaca aplaudiera al carnicero o aplaudieras al cajero cuando te da plata. Esa me gusta más, claro. Es como aplaudir al cajero automático cuando te da tu propio dinero. Cuando es lo que debería ser, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Yo comparto mucho eso. Latinoamérica tiene este problema de que cuando el político hace bien las cosas, entonces se vuelve una estrella de rock o una superestrella. Todo el mundo quiere fotos y todo el mundo quiere el póster y todo el mundo lo vuelve como una deidad. Ese es el problema del fanatismo en Latinoamérica y no hay madurez política, no hay criterio. Eso es uno de los errores. Uno de los errores que se cometieron en ese gobierno fue no haber educado también a la masa y hacerles entender que esto era la obligación. Y lo que sí sucedió es que la vara quedó muy alta. Entonces, por eso tú me dices, pero ¿por qué están protestando constantemente gremios, grupos, personas para con estos gobiernos de derecha? Es exactamente eso. Nosotros ahora nos quedó un precedente de, ok, esto ha sido así, la educación pública sí puede ser de calidad, ok, el hospital sí me puede operar a mi abuelita aunque la operación cueste $20,000 y a mí no me cuesta nada, ok, ya no existe eso, ya no hay eso. Por eso la gente está enojada y salen a las calles a manifestarse. Por eso hay ese constante conflicto y eso de que a veces dice, pero ya, pues a ustedes no les calza nada. Es que por supuesto que no nos puede calzar la mediocridad de gobiernos que no nos dan lo que debemos de tener, porque para comenzar nada es gratis. Eso es algo que también quiero hacer el énfasis. Absolutamente nada es gratis. Todo es pagado por el dinero de nuestros impuestos. Por supuesto. Lo que hace un buen político es administrar nuestros recursos. Esto de la redistribución de la riqueza, que es una frase muy aterrorizada para algunos, no es nada más que eso. O sea, el Estado, los impuestos ubicados donde tienen que estar. Exactamente. El Estado se encarga de distribuir todo el dinero de la gente y de inyectar aquí, acá, acá y acá, con la prioridad. Para entender un poco, ¿no? El Estado es como un papá que tiene 3 hijos y tú le das a los 3 lo mismo. No le compras un regalo a uno y a los otros 2 lo dejas sin nada. Regularmente nuestra postura paternal es ser justos, equitativos e igualitarios con nuestros hijos. Entonces, le doy lo mismo a los 3. Es exactamente lo mismo que piensa un gobierno, un Estado socialista o de izquierda. Promover incluso hasta la universidad, la educación pública. Luego de eso, tú verás cómo continúas con tu vida. Pero tiene que haber asistencia pública para, de ese modo, poder consolidar las mismas oportunidades laborales, tanto en la persona que no tuvo posibilidades económicas, que tuvo acceso a una educación pública, que lo puso al mismo nivel de alguien que sí tiene posición económica y que estudió en algo privado. ¿Qué significa en ese momento? Aquí hay un joven que pudo estudiar privado. Sus padres le pagaron la educación. Y aquí está el hijo de un padre que no tiene dinero, pero tuvo acceso por un Estado diligente a la educación pública de calidad. Están en el mismo nivel. Cuando salgan a lo laboral, los 2 van a tener las mismas oportunidades. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo que se busca. Eso es un gobierno, un Estado de izquierda. Eso es la redistribución de la riqueza. Eso es, en teoría, el socialismo. Ok, entendidísimo, Giovanni. Hace un rato mencionaste a Aquiles, que es tu buen amigo. Sí. Claro. Cuéntame, Aquiles. Yo no lo veo de izquierda, Aquiles. Yo creo que es una persona que tiene sus empresas, que, es más, se me parece mucho
en la forma hasta en la forma de actuar y conversar y todo, a los social cristianos. O sea, tiene eso, no te digo que sea, ¿no? Que la parte política lo sea. Y escucha, pero me parece él que es de ese círculo. El clasismo no viene de los ricos hacia la clase obrera. El clasismo también viene de la clase obrera hacia los ricos. En este caso, el hecho de que Aquiles sea alto, blanco, cejón, bien parecido, si usted lo quiere, nos hace tener como ese esquema. Nos da la impresión de que fuese alguien como social cristiano o alguien aniñado. O alguien... Aniñado es. Sí. Aniñado. O sea, él sí se ha manejado bien económicamente y su familia también, ¿no? Sí, no sé si es aniñado, pero... han trabajado familiarmente sí. y han logrado posicionarse de una manera bien, claro, buena y producto de su trabajo y demás, viven bien. No sé si lo has aniñado, pero volviendo a la pregunta que me decías, todos los indicios y muestras de esta administración hasta el momento de hoy nos dan la apertura para entender que ha sido una administración lo más apegado a la izquierda. Yeah. Porque ha pensado en la gente, le está dando la prioridad a la gente que menos tiene, a los barrios donde nunca había llegado la obra pública, ha llegado la obra pública, le está dando la prioridad, le está dando dignidad, le está enseñando a la gente cómo se administra su recurso. Uh-huh. Eso es una administración. Yo no sé realmente cuál sea su postura propia. Uh-huh. Esto es algo que no he tenido la oportunidad de conversarlo. Muy pronto, indudablemente sí. Pero en lo que a mí respecta, todas las muestras nos dan de que está haciendo una... Lo que pasa es que a él no le interesa entrar en esta polémica, pues, de la izquierda, de la derecha, y que mira que yo sí soy socialista y yo no. Simplemente es un administrador que está marcando un precedente de cómo se sirve públicamente. Uh-huh. Y yo lo aplaudo y lo valoro. A mí me gusta esa postura, o sea, personalmente, ¿no? Pues yo no soy ni con tendencias políticas marcadas ni nada de eso, pero me gusta la postura de él. Lo que sí me llama la atención es que es muy efusivo el tipo. Comprendo, ¿no? Exactamente, como todo guayaco y como todo joven, diría yo. Ajá. Como toda persona que le están queriendo ver la quinta pata, por no usar otra definición. Por supuesto que vamos a saltar, a brincar, a reaccionar como fosforito, porque el problema es que a lo largo de la historia todos los políticos como que se han detenido lo políticamente correcto. No vayas a decir eso, ¿cómo vas a creer que vas a responder? Pues yo aplaudo mucho esta dinámica que él ha tenido porque se muestra muy sincero, abierto, transparente. Es como es él. Entonces, lo celebro. Sí hay mucha gente que no le gusta y no le agrada esa postura muy conflictiva, uh-huh. Pero es que a veces nos olvidamos. Nadie rechista o reniega o contesta o responde por locura, pues. Uh-huh. Siempre es cuando la reacción se debe a algo. Entonces, toda reacción se debe a una acción previa. Entonces, todas las reacciones que he tenido han sido porque están persiguiendo, están buscándole cualquier cosa, están ahí poniéndole obstáculos, como por ejemplo el aval para el 5.º acueducto aquí en Guayaquil para poder proveer de agua a la mayoría del norte, si no es todo el norte. No lo querían firmar. Tuvo que hacer una laraca para que le firmen el aval. Solamente una firma. No le estaba pidiendo recursos ni al gobierno, no le estaba pidiendo nada, solamente ñaño. Estamos pensando en la gente aquí en Guayaquil y queremos que tengan dignidad. ¿Cómo es eso? Darle agua potable. ¿Nos puede firmar? No le querían firmar. Por supuesto que tenía que ser una laraca. Entonces, esas han sido como las reacciones y todos estos conflictos que ha tenido. Yo lo celebro, porque si no fuese así, si fuese alguien asomagado que agacha el lomo, ya se hubiera ido por último. O políticamente correcto, como tú dices. Exactamente. ¿No? Oye, yo, el paso a desnivel, creo que están haciendo en Ceibos, hubo cierto problema ahí, ¿no? Y tuvo cierto conflicto también con la de su partido, bueno, no su partido, perdón, sino con los que hicieron la alianza, que es la señora Aguiñaga. Ah, ok. Ajá. ¿Qué? ¿Solucionaron ya? Sí, por supuesto que sí. La comunidad que se va a ver beneficiada con la obra
era la primera que quería que esté la obra. Okay. Entonces hay que entenderlo de ese modo. Aquí todo lo que hubo fue un asunto, todo fue político, porque todo lo quieren hacer para hacerlo quedar mal, para achicopalarlo, para retrocederlo, para obstaculizarle. Entonces, si la gente de los moradores y aledaños estaban totalmente de acuerdo con la obra, ¿por qué haberla paralizado? Fue un asunto y una estrategia de este gobierno para también ponerlo en el ojo y hacernos creer que está haciendo las cosas mal. Por supuesto, también hubieron gremios colectivos, ambientalistas, que si tú me lo preguntas a mí, deberían estar haciendo protesta de todo este tiempo que se han comido el cerro, la Holcim, por ejemplo, la cementera. Bueno, no lo vimos en ningún lado. Claro. Lo vimos en ningún lado. Han habido obras terribles de las administraciones pasadas. Es así que han depredado bastantes zonas y no hemos visto a esos gremios, a esos colectivos ambientalistas. Los vimos esta vez porque fueron igual indudablemente dirigidos por una persona que no está de acuerdo con esta administración. Entendemos que este man de Aquiles está rompiendo con lo establecido en cuanto a administración, porque en 2 años ha hecho y ha logrado hacer lo que en teoría les habían dicho que era imposible, lo que no iban a hacer y lo que no habían querido hacer. Atrás de esto está la élite política ecuatoriana, que no le gusta porque los hacen quedar mal. ¿Tú crees que él se lance de nuevo para alcalde o él crees que esté planificando una candidatura más arriba para presidencia? Sí, pero por supuesto que si ya lo están posicionando para una candidatura presidencial, si tú me lo preguntas a mí, aún no es su tiempo para una presidencial. Él tiene que dejar marcado un precedente y dejar esta ciudad más barrida. Ya. Okay. Enseñarle a la gente cómo es el trabajo, hasta dónde tenemos que exigirle al empleado de esta ciudad para que en la siguiente administración sí o sí pase lo que no sucedió en el Ecuador, que es que el siguiente haga el trabajo, que es que el siguiente haga un mejor trabajo. Sí. En este caso, si tú me lo preguntas a mí, espero y tengo toda la firme intención de ser yo el siguiente alcalde de esta ciudad. Justo mi pregunta iba para eso. Porque este ha sido todo el trabajo que he venido haciendo durante muchos años, que la gente me ha visto fuera de las plazas, manifestando, siendo activista, siendo la voz, Lupino, tú eres la voz del pueblo, vamos adelante, tú nos representas. Todo esto yo lo tomo con mucho tino y mucha responsabilidad. A mí no se me infla el ego cada vez que mucha gente me detiene en la calle. Lupino, un abrazo, una foto, hermano, mi respaldo, estoy contigo. Sin necesidad de yo haber tenido una campaña millonario masiva, lo estoy logrando. Entonces, en el momento en que alguien como nosotros, por no hablar de mí mismo, la clase obrera llegue a obtener un cargo público de relevancia, eso será histórico. Se escribirán libros y los jóvenes van a notarlo y van a empezar a entender y a despertarles ese sentimiento por también ser ellos. Oye, Lupino viene de un barrio, tuvo problemas en su juventud, tiene repleto el cuerpo de tatuajes, le gusta el rock, el punk, le gusta el arte, se metió en la política y fue alcalde. Hizo un maravilloso trabajo, que es exactamente mi plan. Yo también quiero, yo también puedo hacerlo. Es exactamente eso lo que quiero que suceda. Que la sociedad civil también entienda que es su derecho servir públicamente a una ciudad. No solamente creer que la política es de alguien que tiene dinero o es algo imposible. No, ¿quiénes somos nosotros para protestar? Pero por favor, somos los mandantes, somos la gente que paga impuestos, somos los que le pagamos el salario, todos. Los jefes, claro. Entonces hay que cambiar los conceptos hay que virarlos de cabeza. Yo solía decir esto de forma jocosa, yo soy Lupino y vengo a reconfigurarle todo lo que tiene que ver con la política. Todos estos conceptos equivocados que tenemos del político. Oh, allá arriba, míralo. No, aquí abajito, con nosotros. De hecho, la gente más arriba que el servidor público. El servidor público ahí en la silla, oyéndome, a mí parado, ¿qué es lo que te tengo que decir? Estas son las órdenes. Nosotros queremos una ciudad así, así, así. Por eso,
y lamento cambiar a veces drásticamente, cuando un político no cumple las promesas de campaña, debería ser legalmente destituido. Y yo por eso no entiendo cómo aún la gente puede avalar y pretender creer que esta actual presidencia tiene derecho a seguir teniendo tiempo para gobernar. El tipo nos dijo que no nos iba a subir el IVA. Lo subió. El tipo dijo que no iba a subir la gasolina, que no iba a ¿cómo es? A quitar el subsidio. Lo hizo. Esto por citarte las dos más relevantes que hizo parafernalia y rimbombancia en su campaña. Entonces, por eso también hay un hartazgo. No así ha sucedido con esta administración. La administración le prometió a la gente seguridad. Claro, no tiene la injerencia de la Policía Nacional, por supuesto que no, pero ¿qué es lo que está haciendo? Reaperturar los PAIs que estuvieron abandonados, que esos sí son municipales, que los convirtieron en un EAS. Hay monitoreo, hay camionetas, hay circuitos, hay rondas, hay resguardo. Están abriendo centros comunitarios, en fin. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Porque no quiero que esto parezca como una intervención que vine a defender aquí a la alcaldía, que no es mi interés en lo absoluto. Siempre lo digo, no es que yo defiendo, es que yo hablo de lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer énfasis en algo que a mí me parece lo mejor que ha hecho la alcaldía, pero es por lo que yo lo puedo percibir. Tiene que haber muchas cosas buenas, porque es más, escucho ciertos programas o noticieros, cosas de derecha, que son abiertamente de derecha, igual lo felicitan, ¿eh? O sea, ya eso es un gran logro para él. Perfecto. Pero lo que yo he podido percibir es cómo ha reactivado la parte de la calle Panamá. Qué maravilla eso, ¿no? Que la gente pueda tener su espacio para poderse expresar y para poder comerciar con lo que saben hacer. Eso me parece lo más chévere que le he visto. Muy interesante lo que acabas de mencionar, porque lo podemos poner como un ejemplo de cuando alguien se rodea con gente que conoce y sabe. Cuando tú te rodeas de un gran equipo de personas que tienen experiencia en arte, cultura, en gestión, en administración, tú logras hacer un trabajo en poco tiempo y que se note. Yo quiero recalcar que no solamente en la calle Panamá, hay un sinnúmero de barrios y lugares donde ya se están haciendo el circuito de ferias, peatonalizando sitios para convertirlos más llevaderos, más amigables, más acordes con nuestra realidad. Y hay corredores comerciales, están ordenando a los comerciantes, están dándole apertura y oportunidad laboral, en fin. Y eso lo han hecho en 2 años y un poquito más de administración. Una administración municipal, local, con pocos recursos, con toda la cancha en contra, con toda la persecución, lo ha logrado. Y tú lo has notado. Y estoy seguro que la gente lo está notando. ¿Por qué el gobierno no lo ha hecho? ¿Qué pasa? O sea, ahí se ve que hay algo como que hay una rencilla ahí, ¿no? Ah, no, por supuesto. Muy percibible eso. No, por supuesto que sí. Esto es un hecho. Es que, pero ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué, teniendo casi que el mismo tiempo, no ha habido una reactivación de ese nivel como lo están teniendo? Por supuesto, tú me dirás, claro, es que Guayaquil es una ciudad y Ecuador es algo macro, ¿no? Pero no hay ningún lugar del Ecuador que tú me puedas decir, ¿sabes qué? Allá sí está funcionando algo. No funciona. Entonces, esa es otra de miles de razones por las cuales poder tener una objeción ante un gobierno que no está siendo responsable y no ha sabido cumplir las promesas. En fin, retomando el detalle de mi servir públicamente y de mi carrera y de mi objetivo, yo entiendo que a mucha gente le parezca ridículo hasta cierto punto ver a alguien como Lupino pretender un cargo público. Yo siempre le digo a las personas que todos nosotros los que queremos involucrarnos o los que ya estamos involucrados en el asunto político, debemos recibir de la gente al menos un momento de atención y de respeto. Porque regularmente dice, ya si te metes a la política te vas a corromper. O sea, la gente no entiende que no todos somos iguales y hay que darle la oportunidad a personas que sí tienen en clara cuáles son sus valores, sus principios,
para poder demostrarle a la gente cómo se sirve públicamente. Mientras sigamos siendo una sociedad que ni siquiera le permite participar a alguien, porque en el momento en el que nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero participar, nos le burlamos, seguiremos siendo una sociedad en retraso. Porque esa burla, esa mofa nerviosa en muchos de los casos, significa que nosotros mismos no nos creemos capaces. Porque si yo me le río a Lupino que de sus intereses u objetivos políticos, es porque yo no creo también ser capaz de hacerlo. Obviamente. Entonces, claro, es todo eso. Está por todo eso. Siempre claro, hay que tener madurez, hay que tener criterio. Me faltan algunos años para poder... Eso te quería consultar. ¿Cuál es tu plan? Porque sé que estás de acuerdo con la alcaldía que está ahora. ¿Quieres seguir los mismos pasos, retomar la posta? ¿Cuál es el plan que tienes ahorita? Yo tengo otras cosas en una gran libreta, no es esta es mi agenda del diario. En mi libreta personal en mi casa tengo unos bonitos planes para poder de una vez por todas componer esta ciudad, aunque se escuche muy ostentoso de mi parte, ¿no? El grave problema de la ciudad es la basura. Yeah. No solo el sistema de recolección de la basura, es que la gente no está educada. Y para poder llegar a una conciencia social debemos nosotros pasar por un gran proceso educacional por medio de una gran campaña masiva. No se la ha hecho. Cada quien tiene su pepa de oro. Quizás la pepa de oro de esta administración no es esa. Cuando me toque a mí, voy a dejar que esta ciudad sea impecable. ¿Por qué? Porque yo tengo una firme consigna. Si alguien no puede hacerse cargo ni de su propia basura, me refiero a un papelito como de un caramelo. Si alguien no puede hacerse cargo ni siquiera de su propia basurita, ¿cómo va a ser alguien que puede votar con cordura o tener criterio si no tuvo reparos en lanzar por la ventana de su vehículo la basura? Su basura. Entonces, yo creo firmemente que en el momento en que esta ciudad se vuelve una ciudad pulcra, impecable, educada, veremos otra dinámica. Los barrios van a cambiar, la forma de tratar a la gente va a bajar un poco la violencia. Toda la dinámica en general va a ir mejorando cuando nosotros solucionemos el primer problema que en lo que a mí respecta tiene Guayaquil, que es la basura. No lo voy a decir aquí porque no quiero... Ojo, y no lo voy a decir aquí no porque no los tenga. Como hicieron los gobiernos pasados, que te dicen, aquí tengo el plan de seguridad, pero no se lo puedo mostrar. No, pues, por favor, si ya están siendo presidentes, es la obligación mostrarlo. Yo aún no soy candidato ni siquiera estoy postulándome para una candidatura. En ese momento la presentaré para que la gente conozca la propuesta. Claro. Esto con un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el hecho del énfasis del arte y la cultura de esta administración se la debe a personas como nosotros que estamos dando nuestro aporte internamente de una administración que le ha dado el interés y la cabida a personas como nosotros que ya vinimos haciendo un trabajo de forma independiente. Vamos a decir que toda esta propuesta de la feria cultural que se desarrolla en Ruta Centro no fue una idea mía, es una feria. Pero nosotros ya la desarrollamos, por ejemplo, en mi barrio. No sé si tú te acuerdas cuando hacíamos las ferias enfrente de mi casa. Claro. Algunas veces fuimos, ahí nos apoyamos. Es exactamente lo mismo, una feria de emprendedores en un barrio, pero esta vez en la calle Panamá. Es lo mismo. Y esto no se llevase a cabo si no estuviésemos nosotros involucrados y tomados en cuenta. Giovanni, ¿qué le dirías a la juventud, al que te va a votar? Porque hoy ese joven es el que te va a votar también mañana, ¿no? Ajá. ¿Qué le dirías? ¿Qué pudieras mostrarle a él, perdón, cómo tú vas a llevar su dinero, su ciudad, lo mejor de ti que él va a poder tener, ¿no? Como un buen político, un buen servidor público. ¿Qué le dirías a ese joven de hoy que mañana pues va a ser el que te va a estar votando? Mira, yo le digo a la gente, todo lo que he venido haciendo en micro, en algún momento lo voy a hacer en macro. Y todo eso que he venido haciendo en micro, que lo sigo haciendo, necesito que la gente lo vea. Por eso uso las redes sociales. Atiendan lo que hago, oigan lo que digo, debatan, señalen, cuestionen lo que les digo en mis videos. No me crean todo lo que les digo.
De hecho, creerme todo ciegamente es un error. Increpen, refuten, indaguen, opinen. Es lo que yo les puedo decir y sugerir a los jóvenes que quizás me están viendo en este momento, que aún están en sus colegios y que en algún momento les va a parecer interesante un político salido de los cánones, de lo establecido, con otro discurso. Reinventemos la izquierda, reinventemos la política, reinventemos el discurso, hagamos otras cosas, hagamos mejor las cosas si se hicieron bien. Seamos innovadores. Y hagamos política. Porque esto siempre lo digo. Hagan política, jóvenes. Porque si no la hacen, otro la hará. Y muy probablemente en contra de ustedes. Es lo que está sucediendo. Y otro gran pensamiento, otro gran pensamiento es el precio que pagamos por desentendernos y alejarnos y estar al margen de la política y no involucrarnos es ser gobernados por las peores personas. Esto lo pensó Platón hace muchísimos años y lo cito siempre porque es lo que sucede. Estamos pagando nosotros el precio de ese tedio y de esa apatía política. No, a mí no me interesa la política, ñaño, no hablemos de política ni de fútbol porque aquí nos vamos a pitear. En los países desarrollados, tú oyes en los cafés a la gente hablando de política. No de políticos, de política, que es totalmente distinto. Lamentablemente en el Ecuador se ha vuelto como un deporte nacional hablar de políticos, u ovacionándolos o detestándolos. O a favor o en contra. Estamos hablando de políticos y eso es un grave error. Tenemos que hablar de políticas, cosas que funcionan. ¿Cuál sería la dinámica? ¿Qué es lo que creerías tú que debería hacer él? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cómo podríamos exigir? ¿Qué deberíamos exigirle? Sentémonos a indagar qué está pasando en otro país que sí está funcionando. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos exigirle? Eso hacen en otros países. La gente se toma un café hablando de política, no de políticos. Estas son las sugerencias que yo le hago a las personas. Duden siempre mucho. No le crean todo a sus figurines predilectos. Aunque sea yo ese figurín predilecto que tenga, no me crea todo, siempre dude. Y usted mismo indáguelo por su cuenta. Porque el problema también es que el hecho de no tener criterio es porque a nosotros nos dan todo masticado. Toda la información masticada. Entonces, como yo confío en ese político o en esa figura, yo creo ciegamente en lo que dice él. Y si lo dice él, así debe ser. Ese es un grave problema también que cometió la izquierda y que sí sigue cometiendo. No le dan la apertura a la gente a que debata y a que me defiende tu postura. Yo siempre lo he dicho, en el momento en que a mí me toque armar realmente ya el equipo de trabajo, yo le voy a parar más bola, voy a decirlo de ese modo, a la persona que no está de acuerdo mucho conmigo, pues. Porque yo no quiero lacayos ni lamebotas, ni aduladores. Ni aduladores. Mi abuela siempre me lo dijo. Aléjate de los aduladores porque esos son los más peligrosos. Yo respeto mucho a alguien que se atreve a increpar. Esas son las personas valiosas y lamentablemente esos han sido los errores de quizás de la política de izquierda o estas personas que se han posicionado que no les ha gustado las opiniones diversas y solo les ha gustado hacer y que se haga lo que ellos han dicho. Y eso es un error. Entonces por eso les digo siempre a la gente, debatan, duden, discrepen, no se vayan a la noche a dormir creyendo que lo que vieron en mi video es lo que es. Indaguen por su cuenta porque eso los hace forjar criterio y su propia opinión. La gente no tiene su propia opinión. La gente opina en base a lo que el video del político favorito dice. Porque nosotros tenemos la particularidad, por esto me encanta la política, de poner en palabras lo que la gente y la masa siente. Por eso tenemos nosotros gente que atraemos gente. Claro. Porque logramos, no solo por nuestro aspecto visual, por esto siempre lo digo yo, necesito usar un traje con todos mis tatuajes abajo
porque necesito causar un impacto social. ¿Cómo yo logro atraer a ese abuelito o a esa señora la atención de ellos? No va a ser con una camiseta sin mangas. Con una camiseta sin mangas quizás yo lo atraiga a un joven, quizás. Pero si yo me pongo un traje y si logro encontrar las palabras adecuadas para el sentimiento que ellos han tenido durante muchos años y que por falta quizás de lectura o de criterio no han podido posicionar en su mente y lo descubren a través de mí, es eso exactamente lo que necesito. Necesito que la gente encuentre en alguien las palabras adecuadas para poder despertar y emanciparse. Cuando llega a tu vida una emancipación, de repente siempre alguien tiene un flashazo y dice, wow, esto ha sido así. Es como cuando a mí no me gustaban las matemáticas, luego fui FIMA, uno de los mejores graduados. No me gustaban las matemáticas porque creía que no las entendía. Luego un amigo se sentó y me explicó todos los casos de factorización con mucha paciencia. Toda el álgebra me encantó. Es exactamente lo mismo del tema político. Cuando alguien te explica un poco cómo funciona esto, cómo es la vida, cómo han sido los procesos históricos, qué es la izquierda, cómo es la derecha, históricamente cómo ha sido con la gente, cuáles han sido los logros de la izquierda, cuáles han sido los errores de la izquierda, la gente logra tener un flashazo, una emancipación, y de ahí en adelante la gente va a forjar su criterio. Pero sí necesitamos primero ser ese pequeño referente. Necesitamos ser escuchados, necesitamos llamar la atención de las personas. Y por todo eso hago lo que hago y cómo lo hago. Por eso hablo como hablo, por eso uso mis manos. Nada es una casualidad. Todo es muy bien medido para que funcione, porque necesito causar un impacto social, porque no tengo el recurso económico para hacerlo fácil. Claro. Entonces, es por eso que para mí es un reto esto. Es la historia de mi vida. Y me da mucho gusto compartirlo con personas maravillosas como tú y con las personas que están viendo, porque en algún momento nos va a parecer gracioso, pero en buen plan, cuando lleguemos a obtener ese poder político para poder posicionar nuestras políticas públicas más acordes a la realidad de la clase obrera, que somos la inmensa mayoría. Ojo, cuando hablamos de la clase obrera, hablamos en general. Cuando la clase obrera posiciona y consolida sus derechos, toda la sociedad se ve beneficiada, no solo la clase obrera. Por default, todas las partes van teniendo lo que merecen y toda la sociedad va ordenándose. Pero es desde abajo hacia arriba. Es desde los cimientos sociales, desde las bases de la sociedad hacia arriba. No desde arriba, el goteo que de repente cae un poco en el sedazo y nos va cayendo algo y estamos ahí esperando que nos caiga un poco. No, es desde abajo hacia arriba. Labrando, abriendo paso, abriendo alternativas, emancipando los criterios, posicionándonos políticamente nosotros mismos, sin necesidad de una maquinaria electoral o de una maquinaria partidista ya consolidada, porque aún no tengo yo mi partido. Me han propuesto muchas personas, a todas les he dicho, ok, nos reunimos, pero a ninguna les he dicho que sí. Entonces, poco a poco va a llegar el momento en el que todas las partes se van a unir y estoy buscando el momento y por supuesto que estoy preparado, porque este mundo es el de los preparados. Esto no es de la improvisación. Tienes que estar preparado para cuando llegue el momento. Hasta eso sigo haciendo mi experiencia y mi camino aquí. Como activista político, si así lo quieren, porque lo sigo siendo, pero hoy soy un político cabal que necesita hacerle entender a la masa que nosotros, la clase obrera, tenemos todo el derecho de participar. Giovanni, ha sido un verdadero placer y la verdad es que quería entrevistarte desde que empecé a hacer este podcast, que tengo algunos programas hechos antes que el tuyo. Pero desde el principio yo decía, tengo que hablar con Giovanni, porque siempre que te escucho es inspirador. Muchas gracias. Te lo digo como amigo, te lo digo como una persona que te admira en muchas de las posturas que tienes, la frontalidad, la franqueza.
el don no voy a entrar en la adulación que te dijo tu abuelita porque se empieza a ser desconfiable. Pero no, la verdad es que yo creo que tú vas a hacer un muy buen papel por el don humano, de persona que tienes. Entonces, desde ahora ya te felicito, hermano, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que muy pronto saber de ti ya en la parte pública donde las papas queman, y que se haga lo que mejor merezca la gente, ¿no? Que es por lo que está dando sus impuestos, que sea bien administrado, ¿no? Esa es la parte, y te agradezco tu presencia acá, mi hermano. Te agradezco a ti absolutamente, Cristian, en serio, y algo como para culminar, jamás estaré dispuesto a traicionar mis propios principios e ideales. Jamás estaré dispuesto a sucumbir ante el factor económico, ante la corruptela, ante lo chueco, ante lo ilegal, ante lo ilícito, porque hacerlo tiraría abajo todo el trabajo y todo el camino que he venido forjando. Y yo me respeto mucho. Y una de las cosas que abiertamente me atrevo a decir es que quiero que mi nombre sea recordado históricamente. Quiero que escriban libros acerca de mi apellido y mi nombre, y para eso tengo que hacer el trabajo de la mejor manera, buscando la excelencia, no la perfección, buscando la excelencia. Y si quiero buscar la excelencia, no debo de cometer los errores que se han cometido en el pasado. No traicionarme, porque no traicionar a la gente que confía en mí, como estás haciendo, y que agradezco y lo reitero y tomo con mucha responsabilidad eso, porque en el momento de traicionarlos, traicionar a la gente que me sigue o que me respalda, sería traicionar todo mi camino y mi vida. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Ya he perdido muchas cosas en mi vida. Lo único que no estoy dispuesto, y lo último que estoy dispuesto es a perder mi dignidad, mi honor, mi nombre y mi recorrido. Muchas gracias, Giovanni, por haber estado hoy con nosotros. A ti, ñaño. Dale, mi hermano.